Acuario y la era axial. Plutón en Acuario. Continuando con la serie de Plutón en los signos, en el video de hoy vamos a estar hablando de su paso por el signo de Acuario. La era axial, término acuñado por el filósofo alemán Karl Jasper, es un momento histórico crucial de gran cambio que se da previo al comienzo de una era en la cual se prepara el programa que se va a desarrollar en los próximos siglos. Antes del comienzo de la era de Piscis, la era anterior, se considera la era axial a los siglos previos en que Buda, por ejemplo, da su enseñanza en Oriente, en paralelo con la cultura griega en Occidente y otros grandes sabios de aquella época, preparando lo que luego se iba a desarrollar durante la era cristiana. Ahora nos encontramos en un momento similar, de gran cambio, y es por eso que elegimos este título para el video de hoy. Vamos a estar analizando varios temas importantes que tienen que ver con la naturaleza de este signo, la época histórica en la cual nos encontramos actualmente, vinculada justamente con la era de Acuario. Vamos a estar explicando esto, las implicancias también del ingreso por primera vez de los planetas transpersonales en Acuario desde el inicio de la era. Vamos a repasar también algunos hechos históricos sucedidos con el paso de Plutón por este signo, en diferentes etapas, obviamente, en diferentes ciclos. Y para el final, como siempre, la carta del personaje del día que naciera con la posición de Plutón en Acuario. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bien. Antes de empezar a desarrollar los temas relativos al paso del planeta Plutón por el signo de Acuario, es importante hacer referencia, en cuanto a los fundamentos astrológicos del proceso histórico, a que estamos transitando una nueva era. Una nueva era astrológica justamente representada por el signo de Acuario. Y esto magnifica aún más la influencia de Plutón en este signo. Vamos a ver. Venimos comentando en toda la serie de videos que los planetas transpersonales, tanto Urano, Neptuno como Plutón, son los astros cuyos ciclos definen y dan lugar al desarrollo histórico a lo largo de las décadas e incluso a lo largo de los siglos. Esto se produce en un nivel más próximo, obviamente, más inmediato del devenir histórico, pero existe un ciclo mayor dentro del cual se desarrollan los procesos generados por estos planetas en cada siglo, que rige las eras astrológicas y cuya fase completa es de 26.000 años aproximadamente. Estamos hablando del ciclo de precesión de los equinoccios, que marca el paso de las eras astrológicas, y que tiene que ver con uno de los 11 movimientos que hace nuestro planeta, dentro de los cuales están los ya conocidos movimiento de rotación sobre su eje y el de traslación alrededor del Sol. Algunos de esos movimientos aún no son reconocidos por la ciencia oficial, pero hay uno que sí fue redescubierto por la NASA, aunque ya 2 siglos antes de la era cristiana el astrónomo y astrólogo griego Hiparco había hablado de este movimiento. En realidad todos los pueblos antiguos conocían de él, los egipcios, los asirio-caldeos, los persas y demás, que es el movimiento que hacen los polos magnéticos de la Tierra y que se llama movimiento de nutación, que es un movimiento lento, dijimos de 26.000 años, que produce el fenómeno de la precesión de los equinoccios y el gran ciclo de las eras astrológicas. Este movimiento de precesión que hace es parecido al movimiento de un trompo sobre su eje, en el cual los polos van recorriendo los 12 signos del zodíaco, conformando las 12 eras astrológicas, cuya duración aproximadamente es de 2.160 años cada una. Y lo hace, este movimiento, en sentido contrario al movimiento regular de los planetas. Por eso la era anterior fue la era de Piscis, la era actual es la era de Acuario y la próxima será la era de Capricornio. Hace más de medio siglo que finalizó la era de Piscis y actualmente, desde 1936, nos encontramos en la era de Acuario. Ahora bien, este gran ciclo es el que establece el programa de evolución para los 4 reinos que habitan en nuestro planeta: mineral, vegetal, animal y humano, y por lo tanto dirige el curso de la historia. La historia no es un conjunto de fechas así como la concebimos comúnmente, sino que en realidad es una inteligencia. Y al comienzo de cada era hay un logos, esta inteligencia, que es el programa que da, ¿no?, la nueva cultura que se instaura para el desarrollo de los próximos 2000 años que dura la era. Y ese programa está vinculado con el arquetipo del signo que se encuentra por el movimiento de precesión.
Exacto, recién comentábamos que actualmente y por los próximos 2000 años nos encontramos en la era de Acuario. La era de la revolución de las ciencias, de las telecomunicaciones y del humanismo. El arquetipo de la era anterior, que como decías fue Piscis, está más marcado por lo místico, la fe, la compasión y el sacrificio. Es por eso que perduró hasta el día de hoy el impacto del mito cristiano, ¿no? Pero también, en este sentido, los resabios de los dogmas religiosos, científicos y políticos que derivaron en el materialismo también formaron parte de este programa. Ahora, lo que plantea el arquetipo de Acuario es una nueva cosmovisión del ser humano sin dogmas. Obviamente que este es un proceso que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la era y que al principio, como todo proceso con el que no estamos familiarizados, se manifiesta un tanto de forma caótica porque justamente es un momento donde confluyen dos procesos en simultáneo. Por un lado tenemos la muerte de lo viejo, del programa de la era de Piscis, y el nacimiento de lo nuevo, por otro lado, que es Acuario. Por eso, en este momento, lo que nosotros estamos percibiendo es la transición entre estos dos procesos. Lo que hacen los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, dentro de este gran ciclo, es desplegar gradualmente los cambios necesarios que deben producirse para que se pueda ir desarrollando el programa de una era. De la misma manera que, como mencionamos en el video anterior de Plutón en Capricornio, la última entrada de los planetas transpersonales en este signo había sellado el destino de las últimas décadas, derribando las viejas estructuras que persistían en mantenerse de la era anterior. La primera entrada de estos mismos planetas en Acuario, desde el comienzo de la nueva era, hizo que empezaran a concretar los cambios del nuevo programa acuariano. Urano entró en enero de 1996, Neptuno lo hizo en noviembre de 1998 y Plutón va a hacer su ingreso, ¿no?, el próximo mes de marzo de 2023. De esta manera es como quedaron configurados ambos procesos, como cuando explicamos la coexistencia de dos procesos en simultáneo, donde ambos se entremezclan, por eso nos produce mucha confusión este momento histórico. Ahora, cuando Plutón, el último en ingresar, vaya haciendo su recorrido por cada uno de los 30 grados del signo de Acuario, recorrido que va a durar hasta el 2043, se van a ir desarrollando más procesos relacionados con el programa de la nueva era de Acuario. Exacto. Porque Acuario es el humanismo, signo de la fraternidad universal. Su símbolo es el aguador celeste que vierte las aguas del conocimiento sobre toda la humanidad. Es un signo del elemento aire, por eso tiene que ver con la comunicación, el intercambio de información, con la comunidad, los grupos, con las relaciones humanas en general, pero sobre todo las relaciones humanas de tipo impersonal, donde el motivo de la unión está definido por un ideal en común, por un interés en común. El arquetipo de Acuario justamente plantea volver sobre el ser humano. También es un signo que rige la tecnología, los avances tecnológicos, y en este caso nos plantea cuál debería ser el uso adecuado de la tecnología. No solamente el progreso ilimitado con fines materialistas, como hemos visto hasta hoy, sino que provea también un desarrollo de conciencia para la humanidad y un crecimiento espiritual. Se puede usar la tecnología para dar luz, conocimientos a la humanidad, para elevarla culturalmente y no para hipnotizarla con contenidos que llevan a la involución. Por otro lado, tenemos el arquetipo de Plutón, que es el planeta de las transformaciones radicales, del todo o nada, que no transita los términos medios, sino que más bien tiende a los extremos. Es un planeta que indica crisis, que indica cambio y regeneración, a través de un proceso lento y profundo. Es la destrucción que prepara el suelo para que lo nuevo crezca. Por eso, a lo largo de las décadas, como fuimos comentando en esta serie de videos, al transitar los diferentes signos del zodíaco, fue barriendo con los aspectos negativos de lo histórico, allanando el camino para dar lugar al desarrollo del nuevo programa de la nueva era de Acuario, que esto es una auténtica y verdadera revolución. Plutón es el último planeta del sistema solar, cuya órbita es la más grande. Es el planeta más lento de todos. Un ciclo de Plutón, un recorrido completo por los 12 signos, tarda aproximadamente 260 años y tiene ciertas particularidades que lo distinguen de los demás planetas. Habíamos comentado y graficado en el video anterior, pueden verlo, la forma oblicua
¿no?, de su órbita, por ejemplo. En cuanto a su influencia, desde otra perspectiva, marca procesos generacionales que tienen que ver más con un aspecto de la conciencia colectiva, con la forma de pensar las ideologías sociales y políticas, con las creencias que exceden lo individual, creencias de grandes grupos de individuos que pertenecen a una misma generación. Ahora, cuando Plutón cambia de signo, hay una nueva actualización en el programa que la humanidad tiene que aprender. Cuando va pasando por cada uno de los 12 signos, el programa cambia. Siempre es importante cuando los grandes planetas cambian de signo, no solo Plutón. Y en este caso, el signo de Acuario es un signo especial porque ahora justamente estamos en la era de Acuario, una nueva época histórica. Esta es la primera vez que Plutón va a entrar en Acuario durante la era de Acuario, por eso su influencia tiene muchas características que la hacen una influencia muy especial. El tránsito por el signo va a durar 20 años, desde el 2023 al 2043. Va a ser su ingreso en marzo del próximo año, coincidiendo sincrónicamente con el inicio del año mundial, el 20 de marzo. Va a permanecer unos meses y luego va a retornar a Capricornio en su movimiento retrógrado en 2 oportunidades para volver definitivamente a Acuario en noviembre del 2024 hasta el año 2043, como dijimos, que es cuando sale recién al signo de Piscis. Exacto, ahora Plutón está en los últimos grados del signo anterior, de Capricornio, en un cierre de ciclo que comenzó allá por el 2008. Y podemos ver, con perspectiva, todos los cambios que hubo en estos años. Capricornio, al ser un signo de tierra, regido por el planeta Saturno, tiene que ver con las estructuras sociales, con las estructuras políticas, las estructuras de poder, y Plutón ahí fue sacando a la luz lo más negativo y la corrupción de estos círculos de poder. En Acuario ahora es distinto, es un signo de aire, también lo rige Saturno, pero también tiene como corregente a Urano, ¿no? Que le da un matiz diferente. Cuando entre próximamente en Acuario, la influencia de los cambios va a estar dada en el ámbito de las creencias, de las ideologías y en los conocimientos relativos al ser humano. Acuario, como dijimos, es un signo que se asocia con procesos de revolución, de innovación, y en este caso se darán en torno a una nueva cosmovisión del ser humano. Pero hubo otros pasos anteriores de Plutón por Acuario, que fueron durante la era de Piscis, que coincidieron también con momentos de grandes cambios y transformaciones en el plano de la vida social, de las ideologías y en lo que respecta a la visión del ser humano en la existencia. El primero que se dio en la era anterior fue allá por el siglo IV, que coincidió con una época muy importante en la historia de la humanidad, sobre todo para Occidente. Ahí tuvo lugar en el año 325 el concilio de Nicea con el primer emperador católico, Constantino. Era el inicio de la era de Piscis y había otra estructura histórica que tuvo un cambio ideológico en relación al saber, porque ahí es cuando se crea la religión católica como una nueva doctrina para los próximos siglos. El cambio del politeísmo al monoteísmo es un cambio dramático en la mentalidad colectiva de esa época. Ya un milenio después, durante el tránsito entre los años 1286 y 1308, fue la época en la que Marco Polo había hecho sus viajes a Oriente y había traído muchos conocimientos que en Europa no se conocían, como por ejemplo la impresión en bloque que trae de China, la invención de las gafas también, que luego se perfeccionarían en Italia. Exacto. Después, un siguiente ciclo fue entre los años 1532 y 1553. Que fue en pleno Renacimiento y es la época de luchas a partir de la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero 15 años antes, que representó un gran cambio a nivel ideológico. En ese momento había una sola religión y a partir de ahí se produce una división. Fue una revolución que dio paso a muchas otras cosas después. Es decir, dio paso a un cambio de mentalidad que luego derivó en el Renacimiento, que es la revolución del conocimiento como símbolo de Acuario. Las luchas ideológicas fueron por visiones acuarianas que se estaban anticipando. Se da con Plutón en Acuario, en este momento, un renacer de todas las artes y de todas las ciencias. Otro cambio fuerte fue el que se dio en ese momento con Enrique VIII de Inglaterra, cuando establece la Iglesia Anglicana en 1534, que es una iglesia
separada del Vaticano, donde ya el Papa no era el líder supremo de la Iglesia, sino que era el rey de Inglaterra, y en este sentido rompió el vínculo que tenía con Roma. Inglaterra tenía con Roma, que era un vínculo que tenía una antigüedad de 1000 años, ¿no? Ujú. En el campo científico también podemos ver cambios ideológicos cuando Copérnico publica en 1543 la teoría heliocéntrica, provocando una gran revolución del conocimiento, que es una teoría que toma de los griegos, porque los griegos ya sabían que el Sol era el centro del sistema solar. Ujú. Ya en el último paso de Plutón por Acuario, entre los años 1777 y 1797, es la época de la Ilustración, movimiento cultural especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania en su mayoría, que inspiró profundos cambios culturales y sociales. Uno de los más conocidos, la Revolución Francesa, iniciada en 1789 con la toma de la Bastilla. Acuario tiene que ver con el conocimiento, de manera que vuelve en ese momento el conocimiento bajo una nueva forma. El enciclopedismo es un producto de este fenómeno. Ahora, con esta influencia se dan momentos de gran agitación en los cuales surgen nuevas ideologías que producen la caída de viejos sistemas. Bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad cae el antiguo régimen monárquico y se reemplaza por el sistema democrático que dura hasta el día de hoy. Fue una rebelión inspirada, en principio, en la búsqueda de una sociedad ideal, pero que no se terminó cumpliendo. Un año antes de la entrada de Plutón en Acuario, se declaraba la independencia del otro lado del océano, en Estados Unidos, pero la guerra de la Revolución se dio durante los años posteriores y duró hasta 1783. También en esta época las bases de la revolución, de la primera revolución industrial, fueron establecidas por varios inventos tecnológicos, representados por el simbolismo de Acuario, en especial la máquina a vapor. Este y otros avances tecnológicos marcaron esta etapa conjuntamente con la transformación de los medios de producción y el traslado también, que fue un fenómeno que se produjo, de las masas a las grandes ciudades. Tal cual. También por aquellos años se producía el descubrimiento del planeta Urano por el astrónomo Herschel en 1781, que justamente es un planeta relacionado con el arquetipo de Acuario, es uno de sus regentes. Plutón sacó a la luz de la conciencia colectiva el conocimiento de este gran planeta, porque los sabios y astrólogos de todos los pueblos antiguos ya conocían de su existencia. Bien, este es un panorama general que les queríamos traer de esta influencia. Obviamente hay mucho más que podríamos agregar, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa y los vamos a dejar con la invitación a nuestros próximos cursos. Y cuando volvamos vamos a ver la carta de un personaje del campo de la ciencia muy particular que naciera con la posición de Plutón en Acuario. Ya regresamos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es el filósofo y astrólogo León Azulay, los invitamos al nuevo curso de Astrología Mundial. Este curso se va a realizar de forma online. Abrimos desde nuestro centro y escuela este conocimiento a todo nuestro planeta, tanto para principiantes como para estudiantes y practicantes de la astrología. En este curso vamos a aprender las claves en estos momentos tan cruciales para nuestra humanidad, que vistos desde la astrología y desde el conocimiento más profundo y la sabiduría perenne de la humanidad, es un cambio histórico de gran trascendencia como no se ha visto en 26.000 años de historia. Por eso traemos a todo el público amante de la astrología las bases de la astrología mundial, en momentos donde, para comprender la otra astrología, la individual, llamémosla así, que se ha popularizado en el siglo XX, ya quién no busca su horóscopo, quién no se hace una carta natal, hoy con el internet se ha facilitado esto para toda la gente. Para comprender mejor las influencias en la carta natal, es importante, en un mundo que se ha tornado completamente globalizado, comprender las influencias mundiales que están por encima y detrás de todas las otras. Por eso introducimos a nuestro público, también a nuestros estudiantes de los cursos de astrología que ya son parte del alumnado de Aztlán, este conocimiento más profundo de la astrología mundial. Vamos a ver los detalles de lo que vamos a aprender.
Bien, el curso se va a dar en 4 módulos en los que vamos a ir comenzando con la historia de la astrología mundial. Hablaremos de las profecías astrológicas y profetas de la antigüedad, también sobre el gran ciclo polar y las 12 eras astrológicas, la era de Acuario en la que nos encontramos, los grandes ciclos históricos de los planetas, de Júpiter a Plutón. Luego, en el siguiente módulo, veremos las señales de las transformaciones mundiales, estudios prácticos de las grandes conjunciones y stellium, cartas astrales individuales y la astrología mundial, cómo relacionarlas. También el ciclo anual planetario, el año mundial astrológico y la importancia de los solsticios y equinoccios. En el tercer módulo, veremos los planetas transmisores y activadores de energía, los cronocratores, el ciclo de Júpiter y Saturno cada 20 años, los eclipses y su importancia, con ejemplos históricos, y también los tiempos de guerra y de paz, cómo entenderlos desde la astrología mundial. En el cuarto y último módulo hablaremos de cómo determinar las cartas astrales de países y ciudades, también el simbolismo zodiacal y planetario en la astrología mundial, y las casas astrológicas en la astrología mundial, dejando al final del curso un espacio y tiempo para las conclusiones finales, preguntas y respuestas. Abajo, como siempre, van a encontrar la información para participar, nuestros teléfonos y métodos de contacto. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Muy bien, empezamos la segunda parte del video y trajimos para analizar la carta de Tycho Brahe. Contemos un poco quién fue este reconocido científico del Renacimiento. Bien, fue un gran astrólogo y astrónomo danés, matemático, considerado el más grande observador del cielo antes de la invención del telescopio. Nació en Escania, reino de Dinamarca y Noruega, el 14 de diciembre de 1546 del calendario juliano y falleció en Praga, reino de Bohemia, actualmente hoy República Checa, el 24 de octubre de 1601. Durante su infancia fue criado por su tío, que se dedicó a educarlo con la intención de que siguiera, como él mismo lo había hecho, una carrera al servicio del rey, por lo que le dio una importante formación y a la edad de 13 años lo envió a la Universidad de Copenhague. Bueno, fue un gran científico, ¿no? Que estudió medicina, astronomía, astrología, alquimia también. Un hombre del Renacimiento que le interesaban todas las ciencias, que se dedicó especialmente a la observación directa de los astros con toda la precisión alcanzable, sin instrumentos ópticos, superando incluso a las observaciones de los antiguos. De hecho, confeccionó un catálogo estelar de más de 1000 estrellas con una precisión altísima. Se le atribuye a él el descubrimiento de lo que hoy conocemos como una supernova, tras observar la enorme explosión de una estrella. Él trabajó durante 20 años en un observatorio con el apoyo del rey de Dinamarca y, posteriormente, al irse de Dinamarca, trabajó también al servicio de Rodolfo II, que era un emperador del Sacro Imperio. En esa época conoce al joven alemán Johannes Kepler, al que toma como ayudante y discípulo también. Y es él quien, luego, al continuar con el trabajo de Tycho Brahe, publica sus ya conocidas leyes de Kepler. Bien, acá tenemos su carta. Él era un ascendente Acuario, signo de aire, fijo, y era una personalidad orientada hacia los conocimientos e ideales humanistas, un hombre de las ciencias. Acuario tiene como símbolo la runa que representa el movimiento ondulatorio de la energía. Por eso rige las ciencias y el conocimiento científico, ¿no? Las innovaciones científicas. Es un signo que rige a la astrología y la astronomía también, porque está gobernado por los planetas Saturno, que representa la estructura matemática, y Urano, que representa los astros. Y acá es muy importante la posición de todos estos planetas aquí en Acuario, que remarcan la energía del signo. Plutón, Venus y Júpiter, dos de ellos en conjunción con el ascendente. Siempre que hay planetas en el ascendente es muy importante porque le da un tono muy particular a la personalidad. Recuerden que el ascendente es el yo. Lo que lo hacía astrólogo era el ascendente Acuario, dijimos. ¿Y cómo le funcionó Plutón a él ahí? Como un revolucionario del conocimiento.
que revolucionó mucho en la época del Renacimiento, una personalidad que trascendió la época y uno de los tantos que transformó la historia durante el Renacimiento. Con Venus, ahí también, que es los sentimientos, los valores, le daba amor por el conocimiento, por las ciencias y también valores humanistas. Después tenemos a Júpiter en Acuario, no estaba en conjunción con el ascendente, pero lo tenía en la casa 1. Júpiter, el dios del Olimpo en la mitología griega, es la fe, la búsqueda de crecimiento y expansión. Y Júpiter ahí en Acuario acrecentaba aún más su interés por la astrología y la astronomía. Esto también lo vamos a ver confirmado por otros factores en la carta. Bien, tenemos los regentes también de Acuario, que son Saturno y Urano, por lo tanto regentes del ascendente y de todos los planetas que están ubicados en este signo. Saturno estaba en Sagitario, que representa lo que está más allá, el espacio exterior, de ahí también el estudio astronómico, y en la casa 11, con un ideal humanista del Renacimiento. Saturno, la estructura matemática, fue un matemático que inspiró a Kepler luego en el cálculo exacto de todas las órbitas planetarias, y la casa 11 también son los grupos. De hecho, tuvo participación en grupos y movimiento de carácter científico y formando acá un stellium Saturno, una conjunción entre más de 2 planetas, con el Sol, su identidad más esencial, más profunda, y con Mercurio, la inteligencia, dándole profundidad y claridad intelectual, una mentalidad muy lógica con Saturno ahí. Y además, obviamente en Sagitario con ideas elevadas, ¿no? Muy notable. Y después Urano, el otro regente, que lo tenía en Virgo, signo de tierra, del análisis minucioso, detallado, en conjunción con la luna, que es las imágenes, y en la casa 8 del oculto y lo misterioso. Urano en casa 8, en Virgo, le daba ese interés por descubrir y desentrañar minuciosamente los misterios del universo, una mentalidad científica por Urano ahí en Virgo, que Urano es la octava de Mercurio, recuerden, Mercurio es la inteligencia, y con la luna, imágenes le daba imágenes mentales muy elevadas. Le daba también gran imaginación, inventiva y originalidad. Y el planeta Urano, como el dios de los cielos que rige los astros y las estrellas, en Virgo le daba también mucho ingenio y un gran sentido técnico para la observación de las posiciones planetarias, astronómicas. De ahí su gran trabajo, súper minucioso y de suma precisión, en su catálogo de estrellas fijas. Y también por sus observaciones se modificaron, gracias a él, las antiguas tablas de las posiciones planetarias. Algo más para mencionar son estos otros aspectos que tenía su Plutón y ascendente en la carta. Tenía un sextil, que es un aspecto de 60 grados, muy armónico con el medio cielo. Su proyección, su rol social en Sagitario y casa 11, que le daba reconocimiento por su trabajo astrológico y astronómico dentro de un movimiento, casa 11, humanista y científico del Renacimiento. El otro aspecto es el quincunce, aspecto de 150 grados con su Urano y Luna en casa 8, que le daba esa genialidad y minuciosidad en su mentalidad. Estos son los temas más fundamentales de la carta. Obviamente hay mucho más que podemos analizar y estudiar, pero que no podemos, dado lo limitado que es el tiempo a la hora de presentar un video. Ameritaría varias horas de estudio para ver todo el tema astrológico completo y en profundidad. Bien, hasta acá llegamos con el video de hoy. Si les gustó este video, los invitamos a darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin más, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Chao. Anuario Astrológico Aztlán 2023. Todo lo más importante de las influencias planetarias para los 12 signos, con eventos astrológicos históricos. Ingresos planetarios, lunaciones, eclipses y el análisis de los fenómenos astrológicos más importantes para el 2023. Realizado por el Centro Cultural Aztlán de Astrología, Psicología y Filosofía. Disponible en versión impresa y también en PDF.